Muy bien, aquí estamos, nuevo programa de Molinos de Viento, ABC de Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Ya como cerrando un año y con una temática hoy bastante original, porque invitamos y nos acompaña la diputada Scaglia, que nos va a contar luego su currículum, sus actividades. Entonces, como siempre, hacemos un pequeño corte y volvemos para desarrollar la temática. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, como decíamos, estamos con la diputada Scaglia. Muchas gracias por acompañarnos, venirte de la ciudad de Galvez. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, vivo en la ciudad de Galvez, soy de Galvez, no del Villa Gobernador Galvez, no estoy acá pegadita, sino que estoy a unos 120 kilómetros de Rosario. Y bueno, tuve el honor de asumir hace un año como diputada nacional junto a Miguel del Cel y Ricardo Espinosi. Y la verdad que estamos en un año cerrándolo con muy buenas energías, ¿no? Con esto de que uno siente que el trabajo dio frutos, que este esfuerzo de todo este año de haber estado presentes en muchos lugares hoy tiene este gran gustito de que la gente reconoce que hemos estado cerca y que hemos trabajado mucho. Y yo personalmente en lo legislativo creo que hicimos un buen trabajo cuando hablamos de algunas temáticas sociales, sobre todo que hoy en Argentina todavía no tienen tanto protagonismo, ¿no? Y son tan importantes. Y entre ellas tiene que ver el tema de juventud y abordar desde lo legislativo a nuestros jóvenes y poder garantizar derechos y poder garantizar mejores condiciones y mejor desarrollo de vida, ¿no? Entonces me parece que es un año donde lo estamos cerrando con mucha buena energía y esperando que este 2015, que empieza dentro de poquito, traiga el doble, ¿no? de buena energía y buen trabajo. Y cuando vos decís que han estado trabajando en estos temas, ¿cómo ves la situación actual, hoy por hoy, primeras décadas de este siglo XXI? Y la verdad que uno mira lo que nos está pasando a los santafesinos y siente esta angustia, ¿no? de lo que nos pasa como sociedad, de haber perdido, creo que las cosas que nos unían, que nos hacían poder compartir una misma cuadra, un mismo barrio. Mira, yo cuando era chica, me acuerdo que para estas fiestas siempre se usaba el tablón en la vereda, ¿no? Y la gente en la calle celebrando las despedidas. Y hoy ya eso no se ve y aún estamos hablando de ciudades muy chiquitas, pero perdimos esta idea de mi vecino, mi compañero de cuadra, la idea de la identidad de ciudad, de que la ciudad sea un lugar habitable, ¿no? Entonces tenemos miedo, nos encerramos, con justa razón nos encerramos, ¿no? Porque las cosas y los acontecimientos hacen que sea muy difícil transitar por las calles de nuestras ciudades. Y entonces me parece que todo esto va afectando en la vida social de cada uno de los que vivimos en esta provincia de Santa Fe, porque cada cosa que queremos hacer tenemos el doble de resguardo que lo que teníamos tiempo atrás. Y con cosas muy simples, ¿no? No estamos hablando de las cosas profundas y difíciles que nos pasan como sociedad, sino pienso en las cosas más cotidianas de poder usar una bicicleta, de poder salir con un bolso de compras o con una cartera tranquilos y que no nos pase nada, o hablar por teléfono. Y si miramos más adentro de lo que nos pasa hoy como sociedad, la verdad es que yo siempre digo lo mismo. Me avergüenza ver que en Santa Fe hay gente viviendo en la pobreza, y no hablo de pobreza digna, ¿no? La pobreza de un hogar donde quizás no están todos los recursos, pero hay trabajo y hay dignidad y hay educación, sino que hablo de mucha gente que vive en la indigencia, ¿no? Que no tiene
piso en su casa, que no tiene agua, que no tiene cloacas, que no tiene baño. Entonces, esas condiciones en una provincia tan rica, con tanta potencia, con tantas fábricas, con tanto campo, con tanta producción y con tantos impuestos, porque también esto hay que decirlo, ¿no? Con tanta poder en los impuestos y en la recaudación, a uno lo angustian y lo preocupan mucho. ¿Y por dónde se chorrea eso? Porque sin cuestionar el derrame, por algún lugar se escapa. Creo que dejamos de mirar, ¿no? Como que pareciera esta cosa de que las gestiones que nos han venido gobernando han tratado de mirar hacia las ciudades o las urbes en los cascos más céntricos, ¿no? En esto de hacer que sean que uno pueda recorrer las ciudades en los lugares más turísticos, si le queremos poner, ¿no? Esto de acomodar lo que todos o lo que la gran mayoría ve y de no poner en orden lo que quizás muchos no ven, ¿no? Y entonces, cuando uno pone mucho el eje en un lado y no lo pone en el otro, tiene después las consecuencias, ¿no? Del aislamiento, la exclusión. Hoy no podemos seguir tolerando algunas cosas. Y creo que fueron años donde vivimos con gente o convivimos con personas, ¿no? Que no ha tenido la oportunidad de ver a sus papás trabajar. Y eso aterra mucho, porque creo que uno es el ejemplo de lo que aprendió en su casa, ¿no? Uno es como en su casa lo educaron y trata todo el tiempo de copiar a sus papás esos buenos ejemplos de su familia. Pero cuando uno no lo tiene en la casa, ¿no? Y cuando vemos que estamos entre la tercera, cuarta generación de niños que no tienen responsabilidad de nada, ni culpa de nada, y que tienen la gran potencia de hacer lo que quieran hacer si las políticas públicas los miran y ponen todas las energías ahí. Si esos niños no tienen ese ejemplo, la verdad es que bueno, estamos complicados. En este caso, en algunos programas hemos tocado este tema respecto a cómo el cerebro se adapta y escanea y copia el ambiente. Es decir, que el cerebro de una criatura se moldea en el ambiente en el que vive, en el que se cría. Es decir, el cerebro humano es humano en la medida que está en un ambiente humano, sea cual sea. Y como vos decís, entonces, no tienen el ejemplo de una determinada modalidad de vida. Pero algo pasa en ese ambiente durante todo el día y todos los días. Supongo que cuando hace frío debe haber mucho frío. Mucho frío. Cuando hace calor, también. Cuando hay hambre. Y uno de los temas, que el cerebro para construirse necesita proteínas. Y según esto que vos comentás, como a veces uno se lo imagina en los ámbitos de la pobreza o cercanos a la pobreza, las proteínas son muy escasas, porque aún en el cálculo de la línea de pobreza, siempre se calculan las calorías de los hidratos de carbono, de las grasas, y las proteínas quedan como en un lugar un poco lejano. Por lo tanto, lo que vos decís tiene doble impacto, porque falta un modelo de trabajo o de alguna manera que involucre la inclusión y que esa familia pueda tener que ver con ciertas posibilidades de crecimiento y desarrollo, digamos, en términos muy generales, pero persiste en lo cotidiano algo que es la verdadera materia fértil para la violencia doméstica, para el maltrato, para todas las situaciones que hacen a la promiscuidad, porque vivir en pequeños espacios, el hacinamiento es algo espantoso. Que coincido plenamente. A ver, yo digo, uno es lo que su entorno genera, ¿no? En gran parte. Después, obviamente, no significa que uno no pueda salir, pero es muy difícil. Digo, uno es parte de una sociedad, una cultura, un ambiente, digo, y uno se va moldeando en función de esas cuestiones. Y obviamente que a un niño, cuando la normalidad es
tener frío, cuando la normalidad es el abuso, cuando la normalidad es el no trabajo, cuando la normalidad es el sacrificio extremo o la violencia en su casa, digo, ¿por qué va a pensar que hay otro mundo? O que hay otras posibilidades o que hay otra forma de vivir, si eso es lo normal, ¿no? Con lo que uno nace. Entonces, creo que ahí hay que tener mucha intervención por parte del Estado, pero mucha de verdad, porque lo primero que tenemos que lograr en esta provincia es no dejar a la gente sola. Digo, y no dejar a niños solos, porque hace tiempo atrás escuchaba a una educadora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue a ver la experiencia finlandesa, y entonces ella me decía, bueno, fui a Finlandia a ver el modelo educativo, y fui a ver, no qué era, porque digo, para ver qué era podría haberlo leído, sino que fui a ver si los niños que estaban en Finlandia siendo educados en ese modelo tan grandioso y que todo el mundo está mirando, tenían alguna característica distinta a los nuestros. Y ella muy didácticamente me decían, tienen todos 5 dedos, tienen 2 manitos, tienen 2 ojos, hacen los mismos monigotes a los 3 años, a los 4 años y a los 5 años, parecen los nuestros. Parecen niños. Parecen niños. Entonces, las oportunidades son muchas para trabajar con nuestros niños, para trabajar con nuestros jóvenes, pero creo que es donde tenemos que poner mucho del trabajo. Y acuerdo con esto de las proteínas, pues hace muy poquito estuve en un acto escolar de cierre de una escuela bastante periférica y después me quedé dialogando con la directora porque le decía, me encantó el acto, me pareció hermosísimo lo que han hecho, hermosísimo, pero noto que hay obesidad infantil. Y la obesidad de la que hablamos en determinados sectores no es una obesidad de comer muchas hamburguesas, no es una obesidad de la papa frita, de las grasas, ¿no? Es una obesidad más bien de las harinas, de la falta de proteínas y que trae aparejada lo que hablábamos recién, ¿no? Es todo lo que al cerebro le falta como nutriente para poder aprender mejor. Por supuesto, porque el cerebro de un niño que pasa por toda la infancia y llega a la adolescencia con pocas proteínas, de mala calidad y además precozmente fumando algún tabaco, tomando algo de alcohol, quizás en la adolescencia el comienzo de consumo sin ser adictos, pero empiezan a tener experiencias con algún tipo de sustancia ilegal. Es como si uno estuviera cableando una estructura, una casa, un edificio, y en ese cableado los cables estuvieran sin la cobertura de plástico. Entonces le falta lo que luego va a ser necesario para que ese joven ingrese al mundo de la sociedad civil, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, no tienen los recursos suficientes. Por eso es tan importante ver cómo ustedes desde una función legislativa puedan, qué perspectiva puedan tener y especialmente hacia futuro. ¿Cómo ves esto en el caso de que vos y la gente que acompañás y que están trabajando pudieran acceder a roles de gestión a nivel de la provincia? Yo pienso que hay 3 ejes de los que no podemos obviar y donde tenemos que mirar con mucha más atención. Uno es esto de la convivencia. Tenemos que volver a repensarnos todos, vivamos donde vivamos, en esta idea de ser vecinos y de convivir dentro de un mismo espacio. Digo, que se puede llamar barrio, se puede llamar cuadra, se puede llamar ciudad o se puede llamar provincia. Pero me parece que acá hay algo de lo que tenemos que empezar a trabajar y tiene que ver con la participación y con el estar y con el hacernos cargo de lo que le pasa a alguien. O sea, no puede seguir pasándonos que cuando vemos a alguien que no puede cruzar la calle, la gran mayoría o se cae